Muchas gracias. Gracias a los que han permanecido acá por un largo tiempo. Creo que lo que ha dicho Gabriela, lo que se ha presentado aquí esta tarde sobre el resto de Latinoamérica, ahora vamos a aterrizarlo y a presentar la realidad dominicana. Veo algunos jóvenes acá, estudiantes también de la carrera, que seguro han escuchado el término, el nombre ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Y quizás tienen ideas erradas, inculcadas acá por la narrativa pública durante muchas décadas sobre el derecho al sindicalismo, el derecho a la educación, a los movimientos de docentes. Y hoy, en el marco de esta conferencia, de este congreso, yo quiero hablarles sobre el asalto de la privatización de la educación pública en la República Dominicana. Esto comenzó hace 63 años, con la muerte del dictador Trujillo. Se exacerbó a partir del año 1996. Y hoy es una realidad sistemática, organizada, corrupta, patrocinada desde el Estado Dominicano, gobierno tras gobierno. Sin embargo, ahora se ha exacerbado aún más. Fíjense que nosotros luchamos desde el año 1997, cuando se aprobó la Ley General de Educación, porque se asignara el 4% del PIB a las escuelas públicas, a la educación escolar. Si ustedes ven la progresión acá de lo que ha sido la ejecución de ese 4%, van a encontrar una marcada subejecución presupuestaria. Miles de millones de pesos que nunca se han ejecutado, a pesar de que las escuelas públicas dominicanas operan en condiciones de miseria. En este país, para los que son extranjeros, aquí no hay escuelas públicas, aquí hay guarderías públicas, lugares donde se llevan a los niños y a las niñas durante 8 horas a guardarlos ahí. Pero la condición de escuela en este país hoy en día no existe, ya que no se cumplen con los estándares mínimos de lo que es un centro educativo en términos de derechos humanos, de derecho al aprendizaje, de libertad pedagógica y de resultados de aprendizaje. Fíjense en esta gráfica que desde hace ya 12 años logramos que ese 4% se ejecutara, se asignara a la escuela. Pero la ejecución de este realmente nunca se ha dado. Solamente en el año de la pandemia en este país fue posible ejecutar ese 4%, y lo que hubo fue un gran dispendio que benefició más a los medios de comunicación, a grupos periodísticos, que a los niños y a los docentes de las escuelas públicas. Hoy tenemos un asalto de ese presupuesto del 4% para la educación, y ese asalto basado en un mito de la incompetencia de lo público que tiende a privatizar lo que es la educación. La educación como derecho. La privatización es un enemigo del derecho a la educación. Y hoy, para no entrar en mucho detalle porque hay mucho que decir, solo voy a hablarles de 4 instituciones que hoy en este país ejemplifican ese asalto. Se trata de la Organización de Estados Iberoamericanos, que no tiene nada que ver con la OEA, que no es más que una empresa española, una ONG con un nombre bonito, pero que no representa derechos iberoamericanos en lo absoluto. Tenemos al PNUD, ese famoso PNUD que en los pasados 4 años en este país ha recibido más de 16,000 millones de pesos de manera ilegal, a través de asignación de contratos directos, para hacer de todo. Yo no he visto algo más cercano a Dios que el PNUD, porque parece que son omniscientes y omnipotentes, porque es que para todo se les usa. Tenemos a UNICEF, increíblemente, una institución históricamente tan noble, que hoy en día es la responsable de lograr que los niños de las escuelas públicas de este país aprendan a leer y escribir y desarrollen competencias de pensamiento y razonamiento lógico matemático, aritmética, en el primer ciclo de primaria. Y tenemos
al empresariado dominicano. Educa, Acción Empresarial para la Educación. Entre estas 4 instituciones, en los pasados 4 años, el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha gastado más de 19,000 millones de pesos, sin hacer una sola licitación, sin un solo proceso competitivo y sin ningún marco referencial de calidad, simplemente privatizando procesos, bienes y servicios que deberían ser públicos. Pero todo se basa de nuevo en este mito: la incompetencia de lo público. Y a veces me pregunto, entonces, ¿para qué tenemos funcionarios públicos? Si para hacer una compra de 12,000 millones de pesos en laptops tienen que pagarle 13,000 millones de pesos a un asesor. ¿Para qué hemos votado por estos que deben ser los que funcionen si ellos tienen que delegar en otros sus funciones? Lo cual es totalmente ilegal en una multiplicidad de leyes. El Ministerio de Educación de la República Dominicana se ha dado a la tarea de privatizar y tercerear responsabilidades, procesos y servicios públicos a sectores empresariales locales e internacionales, en lugar de fortalecer sus propias capacidades internas y locales, desplazando así el rol central del Estado como garante del derecho a la educación e impidiendo el desarrollo institucional del mismo Ministerio de Educación. Quienes llevamos más de 3 décadas, como yo, en este país y en muchos países del mundo, como acreditador internacional de sistemas educativos, sabemos lo importante de la institucionalidad y de la continuidad. En este país, con cada ministro, con cada presidente, te cambia todo en educación. Una de las mayores razones por las cuales estos organismos vienen a estos países y se aprovechan es que aquí no hay continuidad en el Estado. Hoy, en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el responsable de la educación escolar, tenemos a un grupo de improvisados en educación escolar, todos del mundo universitario, ex rectores, vicerrectores, decanos y directores de departamentos universitarios que de repente adquirieron el control del Ministerio de Educación, y hoy en día enfrentamos la peor crisis que hayamos tenido en la educación pública en este siglo. Todo, no solo por la mala voluntad o por los intereses económicos, sino por la impericia de esos actores que dirigen el Ministerio de Educación en el tema escolar. No son especialistas en temas escolares. Todos son rectores y ex-rectores universitarios que no tienen experiencia en estándares, en criterios del mundo y el manejo escolar público. El PNUD, ese famoso programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es uno de los que más se ha aprovechado de esto. El Ministerio de Educación se ha abocado a la formalización estructural de esquemas de privatización educativa que cambian el rol del Estado, de nuevo, como garante de esa educación. Y ahora el Estado dominicano, con esas instituciones, lo que se vuelve es un mero financiador de la educación pública, a través de bienes y servicios del sector privado. O sea, ese 4% para la educación por el que tanto luchamos, en lugar de ser aprovechado, utilizado y desarrollado por funcionarios públicos, actores públicos, técnicos del sector público, es entregado a instituciones como estas, que son omnipotentes y omniscientes. ¿Cuál es el gran problema? Que cuando en el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, el cual tengo la honra de dirigir, evaluamos los resultados de las políticas educativas y de los programas, no hay resultados. Usted ve hoy los resultados de las pruebas nacionales de la República Dominicana y tenemos los peores resultados de los últimos 4 años. Revisa las pruebas diagnósticas de tercero y de sexto grado de primaria y estamos en lo mismo. Se va a las escuelas públicas y no hay un desarrollo ni infraestructural, ni áulico, ni pedagógico, ni familiar, y tenemos el peor programa de alimentación escolar
que hayamos tenido en los últimos años. Pero estas instituciones han recibido miles de millones de pesos para ayudarnos a desarrollar precisamente esto. A pesar de que acá, en toda América Latina, Gabriela mencionaba el programa Ceibal de Uruguay, y quizás muchos de ustedes ya han leído el libro El fracaso de una laptop por niño. A pesar de que tenemos toda la literatura de que esto no funciona, aquí se dedicaron a gastar más de 25,000 millones de pesos en la adquisición de equipos hace 3 años, que hoy ya no sirven. Nuestro último estudio del Observatorio Educativo revela que más del 90% de los niños de las escuelas públicas ya no pueden usar los equipos en los que aquí se gastaron decenas de miles de millones de pesos. Y al PNUD se le buscó, especialmente por esto, para que ayudara a la adquisición transparente y efectiva de equipos para los niños de las escuelas públicas. Quienes son del área informática saben lo que es un procesador Core i3. ¿Qué es un Core i3? Hoy la generación supera a 10. Y aquí hace 3 años, esta institución que utilizaron para buscar los equipos para los muchachos de las escuelas, comprar computadores con 4 GB de memoria RAM y un procesador Core i3. ¿Qué asesoría es esta? Cualquiera de los jovencitos que está aquí sabe que ese es un computador que no va a tener mucha potencia, que no va a tener mucha duración y que va a ser obsoleto en un poco tiempo. Pero aquí se utilizó el PNUD para adquirirlo. Fíjense eso que ven en pantalla. Esta es la lista de todos los contratos del PNUD en los últimos 4 años, que ascienden a 16.978.461.207 pesos en contrataciones a esta institución para hacer de todo con el dinero público que deberían estar manejando los funcionarios públicos de este país. Y se les busca porque supuestamente son expertos. Bueno, ya está al 60. Son más de 2.6 billones de dólares. 206 millones, perdón, más de 206 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. En nada, nuestros 2 últimos estudios revelan que a pesar de que aquí han gastado un dineral para crear libros digitales, los niños no tienen ya los computadores ni las tabletas. Y no las pueden usar tampoco, porque ya no sirven. Ni la de los maestros tampoco. Señores, eso es, para ponerles un dato sencillo, eso es más de 1000 veces el presupuesto de este país en investigación educativa. Lo que el Ministerio de Educación dedica cada año a la investigación educativa es apenas 250 y tantos millones de pesos. Aquí usted tiene 16,000 millones. ¿Y es el presupuesto de la universidad? Ese no es mucho más. Ese es mucho más que el de la universidad. No. Usted, el presupuesto total del MESIP va a los 20,000 millones. De ahí tiene que trabajar la UAS, el ITCC, UTECO, Loyola y muchos otros. O sea, realmente esto a una sola institución. Y de hecho, cuando tú sumas lo de Educa, sumas lo de UNICEF, la OEI y esto, es igual al presupuesto de la educación superior de la República Dominicana. Esto ha sido denunciado. Esto solo será por complicidad del Estado Dominicano, por complicidad del gobierno, porque la Alianza Dominicana contra la Corrupción ha denunciado eso una y otra vez. Señores, aquí pusieron en riesgo lo más básico de la educación de un niño, el libro. Y entre un grupo de universidades y organismos como el PNUD, de la nada decidieron asaltar el libro de texto dominicano, incurriendo. Yo en particular soy la persona que denunció y evaluó que en el libro de 3º de primaria de matemática hay más de 600 errores, uno por uno en un solo libro. Por no hablar
de que a pesar de que nosotros en las universidades les enseñamos a los maestros qué es una situación de aprendizaje y que esta debe ser contextual, adecuada al niño, a su realidad, a la condición de la escuela, a su edad, a esta gente se le ocurrió poner en todos los libros de texto de este país, en cada lección, una situación de aprendizaje prescrita. Quienes son pedagogos aquí saben a la gravedad de lo que yo me refiero. Aquí han asaltado la libertad pedagógica y dentro de esto hay mucho de lo ideológico. El ministro Ángel Hernández, su equipo, aquí tenemos universidades que nunca han sido expertas en lenguas extranjeras como la UCE y hoy en día están haciendo los libros de texto de inglés de este país, folletos, reduciendo el derecho al aprendizaje de una segunda lengua en la escuela a la nada. Pero la mayor complicidad viene de estos funcionarios. Uno de ellos es el infame director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, a quien acá, en un programa público, se le cuestionó si era cierto que estas instituciones seguían en este país teniendo contratos de esta naturaleza, y aquí está lo que él decía. Han anunciado que miembros del Consejo Nacional de Educación, que son miembros del Consejo Nacional de Educación, tienen contratos y convenios con educación, o sea, reciben dinero del Estado a través de acuerdos y contratos. ¿Es correcto eso? Mira, esa denuncia no la he visto, no tengo los... El caso, por ejemplo, de Duque, miembro del Consejo de Educación, pero tiene un convenio de 546 millones de pesos. Sí, esa denuncia precisa no la he visto. El No. caso de UNICEF y del PNUD, que son asesores del minero y reciben dinero del Estado. Mire, ese es un buen punto, precisamente lo vinculado a esas dos instancias. Una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue establecer claramente que la delegación de funciones de las contrataciones no estaba prevista en la ley. O sea, los subcontratos. Pero déjeme decirle, para que ustedes sepan lo grave de todo eso. Estamos diciendo que durante 8 años anteriores, una cantidad importante de instituciones del Estado delegaron sus funciones a ese organismo para la adquisición de bienes y servicios. Pero no solamente la adquisición de bienes y servicios, incluso para pagar nóminas de las instituciones. Y la ley no prevé la delegación de funciones, la ley no prevé que tú entregas a un tercero la gestión de la compra. Pero eso es lo que están haciendo esas instituciones. No es correcto, no es correcto. Esa práctica que fueron de los 8 años Por anteriores. ejemplo, la Asociación de Rectores de Universidades subcontrata gente para que le hagan trabajo, pero la asociación no son miembros del consejo. Lo que le estoy diciendo y de lo que estoy argumentando tiene que ver con los organismos que usted mencionó, que durante 8 años actuaban sobre la base de asumir la gestión y las contrataciones en distintas instituciones del Estado. Eso fue eliminado y fue extirpado desde la circular que nosotros emitimos recién llegado en el mismo agosto del 20, donde las entidades del Estado no pueden contratar a un tercero para gestionar, que es una práctica. Pero la Operación informó que pagó 13.000 millones de pesos al PNUD por asesoramiento. Un contrato que fue heredado. Ese contrato que usted se refiere fue un contrato de heredado. O sea, ya no se le pagan. No hay contratos con ese organismo delegando funciones nuevas en esta Y gestión. con UNICEF, No hay contrato nuevo. El contrato del PNUD que usted se refiere, el contrato de UNICEF, fueron contratos heredados, encontrados y se le dio continuidad. Pero no hay contratos nuevos. Señores, ese es el infame director de compras y contrataciones públicas de la República Dominicana. Ese señor alega que esos contratos solo se hacían en los gobiernos del PLD entre 2012 y 2020. Y quienes seguimos día a día las compras y contrataciones públicas, sabemos que todo lo que él dice ahí que es prohibido es exactamente lo que hoy en día se está haciendo. Por esto, la privatización del sector educativo público es esencialmente bajo la complicidad estricta
de las instancias de supervisión y control del Estado dominicano. Esto no es que les están engañando, que no saben, que son inexpertos. Esto es esencialmente una trama que en términos de corrupción administrativa se llama prevaricación. Aquí lo que tenemos es prevaricación de la educación pública en la República Dominicana. Tenemos corrupción administrativa ejercida precisamente como prevaricación a través de los mal llamados convenios de colaboración, firmados entre el Ministerio de Educación y empresas, ONGs locales e internacionales, diseñados para evadir la ley de compras y contrataciones de la República Dominicana, en menoscabo de la transparencia requerida en el manejo de los fondos públicos. En este mismo momento, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, está envuelta en un mayúsculo escándalo, porque a pesar de que hace 6 años que los profesores de las escuelas públicas dominicanas no son evaluados y que es indispensable su evaluación para su desarrollo profesional, esta instancia, siendo miembro oficial de la Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño Docente, ha sido adjudicada a un contrato de más de 599.744.000 pesos. No sabía el pueblo dominicano, bueno, el pueblo no sabían las autoridades dominicanas, como ven aquí en pantalla, que esa empresa, como hemos descubierto, tiene ya en otros países denuncias y procesos judiciales por contratos y licitaciones ilegales, irregulares. Y en este país tiene todo un nombre. Peor, esta institución en los pasados 4 años tiene más de 1.514 millones en contratos con el Ministerio de Educación. 6 veces más que el total de la inversión anual en este país en investigación educativa. Se va a España y es lo mismo. Me parece que este es de Brasil o de Argentina. ¿Qué es la OEI? Es de Argentina. El organismo que se usa para esquivar controles en el Estado. Esa es una publicación de esta semana. La OEI en España, en Brasil, en Argentina, muy conocida por estas prácticas. Usted ve acá el programa de capital humano allá en Argentina. Ese contrato, un escándalo, 6.700 millones a la OEI. Y esa es la institución que hoy en día aquí están luchando los medios de comunicación por justificar ese contrato ilegal que se le ha adjudicado. Señores, lo peor de esto es la impunidad estructural con que se está privatizando la educación pública. Esto que ven en pantalla es un extracto del decreto del Congreso Dominicano, del gobierno dominicano, asignándole exención e inmunidades contra demandas, pago de impuestos, procesos judiciales e entrega de información. Este es el esquema de corrupción administrativa perfecto. Primero, se firma un convenio con el Estado dominicano que les exime de rendición de cuentas, de presentación ante la justicia y de pago de impuestos, mientras a los dominicanos ahora quieren meterles una reforma fiscal. Pero la OEI, por decreto del Congreso Dominicano, otorgado la gestión de la ex ministra de Educación y ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, recibe este acuerdo, un acuerdo sede. Desde entonces, la OEI ha manejado decenas de miles de millones de pesos. Y solo en los pasados 4 años, 1.514 millones. Este es su último escándalo, mediante el cual nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores, les hemos sometido a la justicia, porque reitero, llevamos 6 años esperando que se evalúen a los profesores de escuelas públicas. Aquí se han gastado en los pasados 4 años más de 16.000 millones en formación y capacitación del magisterio, sin un solo diagnóstico de necesidades formativas. ¿Quiénes han hecho su agosto? Las universidades privadas. Hoy tenemos
más de 50,000 docentes desempleados, graduados. ¿Por qué? Porque en un afán de beneficiar a ese grupo de universidades, a esos emporios universitarios privados, el Estado dominicano se dio a la tarea de dar decenas de miles de becas para que jóvenes estudiaran educación, y nunca hizo caso al estudio actuarial que proyectaba la cantidad de docentes que por retiro, pensión o enfermedad iban a ir saliendo del sistema. Hoy el Estado no los necesita y ahí están graduados, 50,000 sin trabajo, y no hay espacio para ellos, a pesar de que ya hemos ingresado casi 30,000 en los pasados 4 años. Eso es complicidad. Eso no es casual, porque tienen todo un estudio actuarial que les puede ayudar a predecir qué se necesita en este país. Llegan hasta burlar la ley con cosas tan básicas como esto. Y es bueno que lo sepan los que son aquí dominicanos y que lo aprendan los que son extranjeros. ¿Cómo es que estas instituciones evaden las leyes y se hacen cómplices para llevarse millones de dólares de los estados? Nosotros, yo soy parte de la Comisión Nacional para la Evaluación del Desempeño Docente, y en nombre de la ADP, desde el primer día que el 22 de septiembre, aquí, de 2022, se introdujo esta institución, cuestionamos su participación. A nosotros hemos dicho que esa gente debe estar ahí como veedores de la sociedad civil, porque habían hecho una evaluación anteriormente. Pero esta gente en enero pasado hace un llamado a expresión de interés a ver quién podía hacer la evaluación acá. Eso es el Ministerio de Educación. Y solo ofrece 30 millones de pesos para desarrollar el sistema instrumental de la evaluación. A nosotros nos dice que nadie se interesó. Y 6 meses después, esta gente a la Organización de Estados Iberoamericanos le otorga por contrato 388 millones para hacer ellos lo que los dominicanos se negaron a hacer por 30 millones. A nosotros nos dicen que los dominicanos no quisieron hacerlo, pero ellos lo que ofrecieron fueron 30 millones de pesos. A la OEI, solo por ese sistema instrumental, en el presupuesto del contrato que le han otorgado, le están dando 388 millones para que lo haga una empresa mexicana. Y lo que alegan es que los dominicanos somos un grupo de ignorantes, que nosotros no sabemos hacerlo, que en este país no hay personal especializado para hacer ese trabajo. Bueno, el problema es que si usted le ofrece a un dominicano 30 millones y a un extranjero 388, nunca van a aparecer las personas que lo hagan. Esto es prevaricación al más alto nivel. Fíjense el total. Miren, aquí ustedes tienen el listado de los 1.514 millones que en los pasados 4 años la Organización de Estados Iberoamericanos ha recibido por contratos sin licitación. También son omnipotentes y omniscientes, porque ahí hay de todo. Ustedes han escuchado al gobierno dominicano hablar de las pruebas PISA y de que sacamos muy buen resultado últimamente. Fíjense para qué es ese contrato que está ahí, el de los 50 y tantos de contratos. ¿Usted sabe para qué? Para preparar a los muchachos de las escuelas públicas para el examen. Decía un amiguito mío cuando yo era pequeño, que estudiando cualquiera pasa. O sea, se gastan casi 60 millones para preparar a un grupo de jovencitos para que tomen la prueba PISA. Y luego quieren compararse con el resto del mundo. O sea, es una falsedad extrema lo que tenemos acá. Se niegan a dar información pública. El mismo ministerio, nosotros en el Observatorio Educativo sometimos 99 demandas al Ministerio de Educación por negación de información pública. Hoy precisamente nos han entregado 3 sentencias contrarias condenando al ministerio, profesor Hidalgo. 3 sentencias por negación a la información pública. Los gremios, miren esta comunicación, ahí está la ADP, AMPROTEC, CONDETRE, ASONADERI, DRT, todos hemos exigido transparencia al ministerio y el ministro nunca nos recibe ni nos da la cara. Sin embargo, esta mañana hizo una rueda de prensa anunciando que él va a proceder con la evaluación, a pesar de estar siendo sometido a la justicia, y de que los gremios llevan ya 1 mes pidiéndole una reunión, la cual él nunca da. Tercero es la expansión de los esquemas de alianzas público-privadas sin ninguna evidencia de éxito o de factibilidad, favorecido por la complicidad de las mismas instancias estatales llamadas a auditar,
supervisar y ejercer control. La Dirección General de Compras y Contrataciones también. Sin embargo, Acción Empresarial por la Educación, nadie le ha preguntado cómo es que son miembros de la Comisión Presidencial, del Gabinete Presidencial de Educación. Son miembros del Consejo Nacional de Educación. Para los extranjeros, el Consejo Nacional de Educación es la instancia que regula toda la educación dominicana. Y esta gente, como brazo del CONEP, del empresariado, son los representantes del empresariado ante la educación pública. Y además de que son oficialmente miembros del Gabinete Presidencial de Educación y de la Comisión Nacional de Educación, el Consejo, esta gente también, miren acá, decenas de millones en contratos. Mírenlos acá en el Consejo Nacional de Educación, decidiendo por dónde va a ir la educación dominicana. Y miren su último listado de contratos. Inclusive el proyecto presidencial para la excelencia académica la hace Educa. Y Educa no es experto en nada. Ahí nadie es un pedagogo, no es un instituto, no es una universidad, no es un centro de formación, es un grupo empresarial que está presente en todos los consejos y comisiones. Y encima de eso hay que contratarlos. Y cuando nosotros en el Observatorio Educativo de la ADP hemos evaluado ese famoso proyecto presidencial de educación, un fiasco, un mayúsculo disparate. No han logrado una sola de las metas. Sin embargo, esta es la gente que toma las decisiones educativas en el país. Lo mismo pasa con ese adefesio de propuesta de fusionar el MESIT y el MINERD, el Ministerio de Educación de la República Dominicana con el Ministerio de Educación Superior. El señor presidente de la República nombra un gabinete, una comisión, y en esa comisión, a excepción del rector de esta universidad, de la UAS, usted tiene 13 miembros, todos rectores y ex-rectores de universidades privadas. Pero un momentito, si el 4% para la educación corresponde a la educación escolar, ¿cómo es que la comisión que va a decidir su manejo está compuesta por rectores y ex-rectores universitarios? ¿Cómo es que ahí no hay un representante de la ADP? Ahí no está Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP. Ahí no hay un presidente de las asociaciones de padres, de los estudiantes, de los técnicos, de los directores. No. Aquí se toma al contratista, porque las universidades privadas, ojo, las universidades privadas de este país, la mayor parte de sus ingresos los reciben por las becas del Estado. No es por la matrícula que va a esas universidades privadas. De hecho, aquí hay un grupo de universidades que están en quiebra, totalmente en quiebra económica. Y en esta gestión del ministro Ángel Hernández es que han recuperado su rentabilidad. Usted tiene universidades como la Universidad Central del Este con más de 1.000 millones en contratos. Insisto, hasta para hacer libros de texto en inglés. Yo que soy presidente del Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, y que llevo 34 años enseñando esa asignatura, me pregunto, ¿y cuándo aquí la UCE ha tenido que ver con el área de lenguas extranjeras en inglés? ¿Cómo es que la Universidad Nordestana de San Francisco de Macorís tiene más de 600 millones en contratos para cosas como libros de texto? Si estas son universidades que no han sido capaces de hacer ni siquiera sus propios libros de las universidades, son andragógicas y las escuelas públicas son pedagógicas. Una dicotomía entre la andragogía y la pedagogía. Gente que no conoce la escuela pública en términos antropológicos ni siquiera domina el perfil de ese niño y sus necesidades en la escuela pública. Pero aquí se está privatizando todo de esa misma forma. Finalmente, tenemos un deterioro marcado de la calidad del gasto en educación, caracterizado por sobreprecios, disminuyendo la calidad del servicio educativo, evidenciando pocos resultados de desarrollo institucional y de aprendizaje estudiantil y docente. Insisto, el cerebro humano razona a través del lenguaje.
Decía Wittgenstein que los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Y si en este país tenemos la peor calificación en lengua española, comprensión lectora de toda América Latina, y si llevamos años luchando por la alfabetización temprana, ¿cómo es que a este gobierno se le ocurre darle al UNICEF, una institución que no tiene nada que ver con la enseñanza y aprendizaje del lenguaje, el programa más importante de lectoescritura en este país? Y que son tan descarados que cuando presentan al público una evaluación de este programa, que ellos llaman construyendo la base de los aprendizajes, resulta que quien hace la evaluación es la misma empresa que está cobrando más de 800 millones de pesos por hacer el programa. Mire acá los contratos. O sea, yo te vendo el servicio y yo también me evalúo. Encima de que hay una dicotomía entre el enfoque de lectura global que ellos quieren utilizar y el enfoque fonológico, que es el que demuestra la ciencia ser el más efectivo para el aprendizaje del lenguaje, la lectoescritura y la alfabetización. Y ellos tienen guías versus los libros de texto que hace el mismo ministerio. Pero el problema es que aquí somos ignorantes. El problema es que en este país no hay gente preparada. El problema es que los dominicanos no sabemos. Por eso hay que buscarlos a ellos todos. Ellos vienen a salvar el país por unas decenas de miles de millones de pesos. Y al final, ni se queda capacidad instalada en el Ministerio de Educación, porque el día que ellos se van, todo desaparece. Así como cambian los funcionarios, y cambian los gobiernos, y cambian los ministros, cambian los programas. Al final, ve las pruebas y no hay resultados de aprendizaje tampoco. Y lo peor es cómo han desmoralizado al docente, a la niña, al niño y a la familia dominicana. Porque ahora, al final, el dominicano se acostumbró al fracaso, a que no logramos nada. Y esos supuestos salvadores, que no son más que estafadores, vienen acá con la complicidad de todo el gobierno dominicano a seguir haciéndolo una y otra vez. Así que yo exhorto a todo el pueblo dominicano, a los docentes, a estas instituciones que hoy nos acompañan, a todos, a que nosotros empecemos ya a tomar cierta acción en contra de esto, con el activismo social, porque en mi opinión, lo único que salva esto es la protesta. Muchísimas gracias y que tengamos el resto de la tarde.